Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. María Alice. Miren, mis estimados, hoy nos tocaría iniciar la unidad 4 de nuestra asignatura de Derecho Procesal. Me tomé la atribución de invitar a los compañeros de cuarto año, sección A. Vamos a ver si alguno de ellos se incorpora. Pero bueno, la idea, vamos a ver, por aquí está entrando gente, vamos a ver quién entra. Admitir, aquí está entrando Luisana. Vamos a dar unos 2 minuticos a ver quién más se une. La idea es, de todas maneras, hacer una grabación. Bello, mi amor. Bello, hijito. Pero déjame que estoy ocupada, ¿sí? Ok, como les venía diciendo, pues la intención es que el que es. No, eso no estaba manchado. ¿Eso lo hiciste con qué? ¿Con marcador? ¿Con qué se manchó eso? Bueno, entonces, como les decía, la intención es que, bueno, que puedan interactuar. No sé si me escuchan, me confirman, por favor, los que están conectados, que me Sí, escuchan profe, te bien. escucho bien. Hola, Luisana. ¿Cómo está, Bueno, profe? entonces, bien, cariño, gracias a Dios, bien. Entonces, bueno, como les venía diciendo, la intención de esta sesión es iniciar con la unidad 4, que es de los procedimientos relativos al Estado civil y la familia. Me tomé la atribución de invitar a los compañeros de cuarto año A para que, bueno, la sesión sea entre todos y después les voy a dejar porque hoy nos tocaba virtual, yo no me pude conectar en la mañana con ellos. Y bueno, aprovechando el tiempo y el Zoom, que estaba disponible el de la academia, puedo utilizarlo con ambas secciones. Ok, entonces, bueno, les decía que mi intención es que esto sea interactivo por este lado, ¿ok? Y que podamos hacerlo de manera simultánea con ambas secciones, ¿ok? La unidad 4 se refiere a los procedimientos de Estado civil y familia, ¿ok? En esto se van a discutir o vamos a abordar principalmente la interdicción y la inhabilitación que son referidos al Estado civil. Y luego vamos a abordar los procedimientos de divorcio y finalmente los procedimientos de patria potestad, ¿ok? En los procedimientos de interdicción e inhabilitación vamos a repasar asuntos que ustedes ya han visto en Derecho Civil Personas, que son los asuntos de la capacidad de las personas, ¿ok? Cuando nos referimos a la capacidad de las personas, tenemos que hablar que la capacidad es la medida de la actitud para ser titular de derechos y deberes, ¿ok? Las personas tienen distintos tipos de capacidad de obrar, capacidad negocial, capacidad procesal, ¿ok? Eh, Todas aquellas personas mayores de 18 años se presumen capaces según la ley y su incapacidad tiene que probarse, ¿ok? Cuando hablamos de su incapacidad tiene que probarse, es decir, que tenemos que probar que esa persona se encuentre sujeta de interdicción o de inhabilitación, que son los motivos por los cuales un mayor de edad pierde su capacidad civil. También puede estar inhabilitado por la ley, de acuerdo por ejemplo, inhabilitado por la ley porque, por ejemplo, haya sido inhabilitado penalmente o políticamente, que esos son otros asuntos que no se tramitan vía procedimiento civil, sino que se tramitan como consecuencia de una investigación penal o administrativa. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La interdicción derivada de la causa de demencia o del defecto intelectual de la persona
sea por definitivo, que le impida completamente proveerse por su propio medio, o la situación menor, que es la que da lugar a la inhabilitación. Entonces, bueno, voy a empezar con estos procedimientos de la interdicción y de la inhabilitación, que son, por así decirlo, los más sencillos de esta unidad. ¿Ok? Bueno, son los más sencillos en el sentido de que son realmente procedimientos muy simples. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la interdicción y de la inhabilitación, tenemos que ubicarnos en dos supuestos, pero voy a ubicar un momentico aquí mi código civil para complementar un poquito esto. Bueno, lo tengo aquí a la mano, denme un momento. Allá estoy por aquí otra vez, ¿me escuchan? Los presentes. Sí, No es que profe. son muchos, no es que son muchos, pero son los que son y están los que son, los que quieren estar. Ok, como les venía diciendo, el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentre en un estado habitual de defecto intelectual que le haga incapaces de proveerse a sus propios intereses serán sometidos a interdicción. Así nos lo dice el artículo 393 del Código Civil, ¿ok? Es decir, que la interdicción es una situación en la que la persona se encuentra especialmente incapacitada para proveer de sus propios intereses. Para proveer de sus propios intereses significa para poder obtener recursos, para poder obtener sustento, para poder decidir los asuntos de su propio interés, como administrar sus bienes, disponer sus bienes, ponerlos a producir, recibir los frutos, ¿ok? Decidir asuntos de trascendencia, como por ejemplo la disposición de sus bienes. Esas personas se encuentran incapacitadas para ello. ¿Cuándo se encuentra una persona incapacitada para ello? Bueno, físicamente, cuando esa persona, por ejemplo, se encuentra enferma, impedida físicamente, porque, por ejemplo, se encuentra en coma, su edad le ha llevado a lo que se conoce como un estado de senilitud, que le impide, la senilitud es el estado de vejez que a veces lleva consigo un estado de demencia, ¿sí? La demencia por edad, en ese caso es el estado físico el que te lo impide. Alguna enfermedad incapacitante como por ejemplo el Alzheimer, una persona que se encuentra en coma, que se encuentra en estado vegetal, que se encuentra impedida físicamente para proveer de sus propios intereses. Es decir, no solamente para producir, sino para también tomar decisiones, ¿ok? A esa persona físicamente, pues la ley la protege o busca protegerla con una interdicción. También podemos encontrarnos quien se encuentra impedido mentalmente, tal vez porque su cuerpo esté físicamente bien, apto para producir, para trabajar, para hacer cosas, pero mentalmente se encuentra impedido. Y eso sucede, por ejemplo, una persona que sufre algún tipo de enfermedad mental, como la esquizofrenia, trastornos depresivos, trastornos psíquicos que sean graves, que te impidan tomar decisiones acertadas, a veces incluso el trastorno bipolar, que estados fluctuantes entre la alegría y la tristeza, que son extremos, ¿ok? Pueden hacer que la persona se encuentre incapacitada. La misma senilitud, que es un estado mental en el que tal vez la persona esté físicamente bien, pero producto de su edad, pues se produce un deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo da lugar a que la persona no pueda tomar decisiones por sí misma. Entonces, estamos hablando de estados físicos o mentales que impiden que la persona produzca, provea, tome decisiones, ¿ok? Esos estados físicos o mentales pueden haber surgido desde la minoridad
como sucede, por ejemplo, cuando una persona nace con algún tipo de patología que es congénita, como por ejemplo que le impidan cumplir con esas labores producto de estados de salud graves desde el nacimiento, o que se hayan producido en su minoridad, como que hayan sufrido alguna enfermedad, como una meningitis, un accidente, algún tipo de enfermedad que los haya incapacitado en la infancia, ¿verdad? Y entonces llegas a la mayoridad, la ley te presume capaz, pero viene sufriendo de una incapacidad, entonces esa persona debe, para su mayoría, ser proveída a través de una interdicción, de un tutor y de los órganos de la tutela. Ahí es donde repasamos también un tema de derecho civil persona, que es la tutela. La tutela es la especial situación en la que un mayor de edad es sometido al cuidado, a la atención de otra persona al que se le denomina tutor. Y entonces el incapacitado pasa a ser el pupilo y aquel que lo somete, por así decirlo, lo somete o lo cuida, es llamado tutor. Esa tutela viene acompañada de unos órganos que son el protutor y el consejo de tutela. No sé si más o menos recuerdan alguna de esas instituciones cuando vieron derecho civil persona. Coméntenme. Sí, profe, e incluso pues recientemente también lo vimos, pero en el ámbito de menores con la materia LOGNA, con el profesor Hugo. Ajá, sí. En materia de menores, cuando un niño adolescente no tiene quien ejerza la patria potestad, pero, o sea, no tiene quien la ejerza porque estando vivos, perdón, porque no estando quien ejerza la patria potestad, ese niño adolescente debe ser sometido a una tutela, ¿ok? Pero si ha sido privada o extinguida es privada la patria potestad, pero hay quien la ejerza, es sometido a colocación familiar. Son figuras de la familia sustituta, que son instituciones para la protección del niño adolescente. Ahí está la colocación familiar, la tutela, la adopción, ¿ok? Sí, María Antonieta, esta es la clase de quinto F. Sí, 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 lo que pasa es que le estaba diciendo a los compañeros que los integré a las dos secciones porque esta mañana no pude darle clase a quinto A y para aprovechar el Zoom que lo tenía disponible, entonces los integré en una misma aula y poderlo hacer en vivo y que les quede grabado todo, que creo que es un poquito llega un poquito más la clase en vivo que la clase por videochat, ¿sí? Tranquilos que no va a ser muy extensa, espero que sea una hora, un poquito más, pero no lo vamos a extender hasta las 9 y después vamos a dejar para que hagan las preguntas cuando les cargue el video, ¿ok? Entonces lo que les decía, mis estimados, es que, bueno, estas son las situaciones por las cuales se llega a la interdicción, ¿verdad? Un menor de edad que ha sufrido alguna causa incapacitante desde su nacimiento o en su minoridad, y al adquirir la mayoría, pues debe ser sometido a interdicción, o una persona mayor de edad que siendo capaz, producto de procesos de accidentes, de situaciones de salud física o mentales, se encuentra incapacitada para proveer de sus propios intereses y por lo tanto también debe ser sometida a interdicción. Luego tenemos la inhabilitación. De la inhabilitación nos habla el 409 del Código Civil. Nos dice, el débil de entendimiento, cuyo estado no sea tan grave, que dé lugar a la interdicción, y el pródigo podrán ser declarados por el juez de primera instancia inhábiles para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar en préstamo, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda la simple administración sin la asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador cuando sea necesaria esta medida. La inhabilitación podrá promoverse por los mismos que tienen derecho a pedir la interdicción. ¿Ok? Fíjense que nos dice un estado que no sea tan grave que dé lugar a la interdicción. ¿Qué puede pasar? Puede pasar una persona que sufre algún problema mental, algún estado mental. Papi, ya va, que está abierta la cámara aquí, no vayas a salir. ¿Qué quieres? Ajá.
Ajá, ¿me escuchan y me ven todos? Sí, Sí, profe. profe. Ajá, ok. Entonces estamos hablando de que la inhabilitación es un estado menos grave, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, una persona que ha sufrido tal vez una pérdida de memoria, alguna persona que ha sufrido una depresión, que ha sufrido algún estado mental que la ha incapacitado, pero no tanto como para no poder proveer. Entonces ella, en vez de someterse a un régimen de representación, se ha sometido a un régimen de asistencia, ¿sí? Ahí es donde se dan dos escenarios diferentes. Uno es la tutela y uno es la representación y otro es la asistencia. En la interdicción hay un régimen de representación. El tutor representa al pupilo. En la inhabilitación, el, el curador asiste al sometido a inhabilitación, al inhábil, ¿ok? Entonces, bueno, esto es sustantivo, derecho sustantivo. Todavía no hemos entrado en la parte procesal. Lo que quiero es como refrescarle, ¿ok? En la interdicción tenemos un entredicho, que es una persona incapacitada para proveer de sus propios intereses, sea por razones físicas o causas mentales, ¿ok? Que es sometido a interdicción, es declarado entredicho, y esa interdicción da lugar a que se le nombre un tutor. Y luego tenemos el inhábil, el que tiene un defecto, un estado, un entendimiento, un débil de entendimiento, ¿ok? Que no es tan grave para ser declarado entredicho, o el pródigo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado del pródigo? ¿Qué será un Sí, pródigo? No, no, profe. Profe, ¿no es ¿No lo han escuchado? es el que Ajá. tiene como esa necesidad de gastar mucho? ¿No se acuerdan de la parábola del hijo pródigo de la Biblia? María Antonieta, ¿nunca has escuchado esa parábola en la Biblia? Sí, más o menos lo del hijo pródigo, pero no sabía que se relacionaba con esto. Sí, claro. ¿Cuál fue la parábola del hijo pródigo? A ver, vamos a ver, ¿qué recuerdas? profe, que el padre le dio dinero y este fue, lo malgastó y sin embargo, pues cuando él volvió ya en ruinas, pues el padre igual lo recibió y bueno, lo Exacto. recibió. Así tal cual. Eso es una persona que sufra de prodigalidad. La prodigalidad es una enfermedad incluso mental. ¿Sí? Se ha dicho que es una enfermedad mental, que es un trastorno de conducta, es sometido a terapia, sometido a tratamiento, no es un débil de entendimiento, no es una persona que deba estar entredicha. Hijo, silencio. Ok, el pródigo no es una persona que no pueda proveer, no es una persona que no puede decir, es una persona que no puede controlar la manera de gastar o la manera de administrarse, ¿sí? E incluso yo les pudiera decir que en algún momento de la vida todos hemos sufrido de alguna especie de prodigalidad. Y en Venezuela, que todo está caótico y todos gastamos más de lo que ganamos, pudiéramos estar en un escenario similar. Pero para que podamos hablar de prodigalidad es que en verdad tenemos que hablar de un diagnóstico, debe haber un diagnóstico, ¿ok? Es decir, debe haber una observación clínica que lo determine, que tenemos una gran capacidad de gastar que no nos permite control, que no se puede controlar. ¿Ok? Y esa persona no necesariamente tiene que ser un débil de entendimiento, es una persona que tal vez tiene un trastorno de conducta, tiene tal vez algún déficit que en algún momento pues le impide poder administrar debidamente sus bienes. Entonces, bueno, como les decía, entre la interdicción y la inhabilitación, pues hay una línea muy fina que siempre debemos observar con mucha claridad, que es la posibilidad de que esa persona pueda, por sus propios medios, proveer de sus intereses, es entredicho. Quien pueda proveer de sus intereses, pero tenga una debilidad en su entendimiento o en sus capacidades, no debe ser declarada entredicho, sino que debe ser tal vez inhabilitada. ¿Ok? Fíjense que en la interdicción sometemos al entredicho a un estado de representación.
En tanto que en la inhabilitación sometemos al inhábil a un régimen de asistencia, ¿ok? En la interdicción nombramos tutor y todos los órganos de la tutela, como es el protutor y el consejo de tutela. Ojo con eso. Y en la inhabilitación al inhábil le nombramos es un curador que lo asiste en todos los actos que, como bien dice el 409, como por ejemplo estar en juicio, celebrar transacciones, dar, tomar en préstamo, percibir sus créditos, etc. Son bastante amplios los negocios en los que no puede actuar por sí solo, sino que el inhábil necesita de la asistencia de un curador. La asistencia es como quien dice refrendar los negocios que está haciendo el inhábil. El 410 nos habla también del inhábil de derecho y nos dice: el sordomudo, el ciego de nacimiento o el que hubiese cegado durante la infancia, llegados a la mayoría de edad, quedarán sometidos de derecho a la misma incapacidad, a menos que el tribunal les haya declarado hábiles para manejar sus negocios. Sin embargo, tengo ahorita un lapsus, pero creo que este 410 como que fue derogado por una ley, la ley en materia de discapacidad, que habla de que son, y ahí les puedo decir, hay personas que con sordera, sordomudos o ciegos, son a veces mucho más hábiles y listos que mucha gente con todos sus sentidos en pleno estado, en plena capacidad. Entonces, creo que la ley de discapacidad atenúa este tema de la inhabilidad de los sordomudos y los ciegos de nacimiento. ¿Okay? Ahora sí, estando en alguno de estos supuestos, nosotros vamos a ubicarnos en lo necesario para que se pueda dar esta interdicción o esta inhabilitación. Como les venía diciendo, el mayor de edad se presume capaz. Y se presenta, por ejemplo, el escenario de que, imaginémonos que vemos a una persona en estado de indigencia en la calle, desnudo, hablando incoherencias, ¿sí? Comiendo de la basura. ¿Y nosotros qué pensamos de esa persona? Sí que tiene algún problema mental. Y nosotros decimos, esa es un incapaz. Nos imaginamos, tiene una incapacidad, es un incapaz. ¿Sí? Sí, profe. Pero la realidad es que esa persona, mientras no haya una sentencia judicial que lo declare, es capaz. Es capaz civilmente, ¿sí? Tiene que haber la sentencia judicial que lo declare incapaz para que se pueda considerar incapaz. ¿Cuántos de esas personas que están en la calle, en ese estado de indigencia, en esa situación tan difícil y tan triste de la humanidad, tendrán interdicción? Les aseguro que ninguno, ¿sí? ¿Y cuántas de esas personas que están en hospitales, en cuidados mentales, en ancianatos, en geriátricos, en todo eso, estén declarados incapaces? Les aseguro que la mayoría no lo están. Pero ¿qué pasa? Cuando una de esas personas cuando una persona tiene bienes, ahí es donde surge generalmente la necesidad de declararlo incapaz. Eso le iba a Tiene decir, bienes, profe. Si tiene sí, dinero y si les importa. sí, no solamente que ahí sí les importa, ahí sí es donde nacen los dolientes tenemos que tramitar para pedir que le venda, que le entregue, que le regale, que le ponga nombre de esto, que se case, que haga, y que eso que vaya a hacer, se despilfarre, se aprovechen, etcétera. Entonces, bueno, como les venía diciendo, pues hasta que no haya sentencia judicial. ¿Y cuál es otra de las consecuencias de que no haya sentencia judicial? Que los negocios jurídicos que esa persona celebre antes de que haya sentencia judicial son válidos, son perfectamente válidos, ¿ok? Ciertamente pueden ser sometidos a nulidad, pueden ser impugnados, ¿ok? Y dice, después de la muerte del 406, el 405, el 404, solo el tutor, el rehabilitado y los herederos o causavientes de estos pueden intentar la anulación de los actos ejecutados por el entredicho, porque puede ser que el entredicho haya ejecutado actos, ¿verdad? El 405 nos dice, los actos anteriores a la interdicción se podrán anular si se probare de una manera evidente que la causa de la interdicción existía en el momento de la celebración de dichos actos,
o siempre que la naturaleza del contrato, el grave perjuicio que resulte o pueda resultar de él al entredicho o cualquier otra circunstancia, demuestren la mala fe de aquel que contrató con el entredicho. Es decir, que si nosotros tenemos a una persona que nosotros, por ejemplo, apreciamos, queremos, nos preocupamos, etcétera, y vemos que está vendiendo sus cosas, regalando sus cosas, perdiéndolo todo, ¿ok? O se está alguien aprovechando de ese estado, de esa situación, y esa persona es llevada a interdicción, los actos anteriores a su estado de interdicción se mantienen válidos, pero pueden ser anulables, conforme nos lo dice este 405, ¿ok? Haciendo demostrar que la existencia de la interdicción estaba antes del negocio o que es tan evidente el perjuicio de ese negocio y del que contrató con él que hacen, que demuestran que se aprovechó de la condición de esa persona, ¿ok? También puede pasar que esa persona muere y nos dice el 406. Después de la muerte de una persona, sus actos no podrán impugnarse por defecto de sus facultades intelectuales, sino cuando la interdicción se hubiere promovido antes de su muerte o cuando la prueba de la enajenación mental resulte del acto mismo que se impugne. ¿Ok? Yo les voy a contar un ejemplo. Yo tenía una cliente, una señora que ella empezó a sufrir de Alzheimer. Y al sufrir de Alzheimer, ella empezó a sufrir de Alzheimer, como decir, a los 40 años o antes de los 50 años, en una edad relativamente joven, porque yo tengo 40 años, entonces bueno. Ella empezó a sufrir de Alzheimer. Ella llegó y le vendió a uno de sus hijos un inmueble y lo olvidó por completo por producto de su propia enfermedad. Y más adelante el hijo le vendió a otro y a otro. Y después, cuando la señora estaba muy mala, ya estaba en cama, que las hijas no sabían que se había hecho ese negocio, ese hijo llegó un día y le dijo, mamá, le dijo a las hermanas, ustedes se tienen que salir de la casa, porque esta casa era mía, mi mamá me la vendió, yo la vendí y ahora necesitan sacar. Bueno, se empezó a promover ahí la interdicción de ella, la señora todavía estaba viva, se hizo la interdicción, toda la interdicción, se demostró el estado inhábil de la señora, y a consecuencia de eso se hizo la nulidad de la venta, ¿sí? A consecuencia de todo ese proceso. Es el camino, pues el camino es, entonces sabemos el estado, promovemos la interdicción, después de promover la interdicción intentamos la nulidad, la señora en el curso del juicio de nulidad se murió, ¿ok? Pero ya estaban los juicios andando, ¿ok? Y ahora estamos en el proceso de que se declare la nulidad de esa venta, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que todo esto donde llevamos, a donde nos lleva es a que en definitiva, la interdicción es útil para eso, pues para revertir aquellos negocios que se hayan hecho en perjuicio del entredicho. Y eso sucede más que todo cuando esa persona tenga bienes, ¿ok? Cuando tenga rentas, cuando tenga frutos que percibir. Y podemos pensar que alguien se va a aprovechar de esas ventas y de esos negocios para beneficiarse. ¿Me siguen todos aquí con esto que estamos comentando? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, bueno. Entonces, fíjense, tenemos quiénes están legitimados para intentar este procedimiento de interdicción. Nos dice el 395, pueden promover la interdicción el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico procurador del municipio y cualquier persona a quien le interese. El juez puede promoverla de oficio. Esto es uno de los escenarios en los que fíjense que cualquier persona que tenga interés, incluso el síndico, que el síndico es la primera autoridad civil después del alcalde en un municipio, pueden promover la interdicción. El juez de primera instancia civil, en materia civil, este es uno de los pocos casos en los que tiene para actuar de oficio, cuando conoce que una persona está bajo las condiciones para ser llevada a interdicción, puede promover esa interdicción y puede iniciar el procedimiento de oficio. Esta es una de las pocas cosas en las que yo he dicho que estamos hablando de una especie de inmediación, en la que el juez conoce de una circunstancia y debe llevar a cabo la interdicción. Esto aplica igualmente para la inhabilitación, porque el que puede lo más, puede lo menos, ¿sí? Si se puede promover una interdicción con cualquiera de estos para declarar incapaz completamente a una persona, pues se puede, por supuesto, también para la inhabilitación.
Ahora hablemos del procedimiento. El procedimiento está en el capítulo 3 del título 4 del Código de Procedimiento Civil relativos a los derechos de familia y al estado de las personas, específicamente en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ok? Y nos dice el 733, luego de que se haya promovido la interdicción o que haya llegado noticia del juez que alguna persona concurriera en circunstancias que puedan dar lugar a ella, el juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados. Nombrará por lo menos 2 facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio y practicará lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y los demás que juzgue necesario para formar el concepto. ¿Qué es esto? La solicitud, la demanda de interdicción. No es una demanda como tal, porque tú no vas a demandar ni al entredicho ni a nadie, sino simplemente tú vas a promover una solicitud de interdicción. Es decir, le vas a decir al tribunal, mira, tal persona, o el tribunal lo va a hacer saber en un acta que va a levantar para que se inicie el procedimiento, tal persona es sabido que sufre un defecto intelectual grave, ¿ok? Si esa persona sufre de un defecto intelectual grave, debe ser sometido a la tutela que establece el Código Civil y por lo tanto debe ser declarada entredicha, ¿ok? Debe ser declarada incapaz. Eso debe ser primero la narrativa, ¿ok? Y el fundamento está en el Código Civil y por lo tanto requiero que se inicie el procedimiento de interdicción. ¿Qué deberíamos acompañar? Deberíamos acompañar los documentos de identidad que tengamos de esa persona, como su partida de nacimiento, su cédula de identidad. Deberíamos promover también algún informe médico, deberíamos acompañar la solicitud con algún informe médico, con algún diagnóstico, con alguna prueba que evidencie lo que estamos narrando. Que pudiera ser, tal vez pudieran ser fotos, pudieran ser grabaciones, pudieran ser videos, ¿ok? Que evidencien que esa persona sufre un defecto intelectual. Si tuviéramos un informe médico sería perfecto. Entonces, bueno, como les decía, la narrativa, todas las pruebas que tengamos, pero muy importante, para que se pueda dar lugar al procedimiento de interdicción, el tribunal deberá interrogar a 4 parientes inmediatos, ¿ok? Deberá interrogar a la persona que se somete a interdicción, es decir, que nosotros también debemos indicar en nuestra solicitud el lugar, la dirección donde esa persona se encuentra, el diagnóstico que sabemos que tiene o la condición, o lo que pensamos que es el motivo que da lugar a la interdicción. Si tenemos un informe médico, un informe psiquiátrico, aprovechar y acompañarlo. Y debemos indicar 4 parientes inmediatos o en su defecto estos amigos de la familia que puedan hablar acerca de la situación de interdicción de esa persona. ¿Ok? Generalmente esos 4 parientes también van a pasar a formar después de los órganos de tutela. No necesariamente, pero podemos indicar a 4 familiares y debemos indicar quienes creemos que puedan ser nombrados como tutor, como protutor. No, me quedan como más, espérate, por favor. Si tú... Ok, entonces debemos indicar las personas que puedan ser parte de estos órganos de la tutela. Debemos indicarlo en la solicitud. Mire, yo soy vecino, por ejemplo, y tengo el temor de que esta persona que está sometida a interdicción cometa, por ejemplo, cometa algún perjuicio contra su propia vida o algún perjuicio contra algún vecino, contra algún niño, contra alguien en la comunidad. Así pasó en una comunidad en Carvajal, no sé si hay alguien de aquí de Carvajal, pero había una señora que tenía muchos problemas con los vecinos porque tenía problemas de demencia y los vecinos ya no hallaban qué hacer y le tramitaron ante un tribunal un procedimiento de interdicción y le pidieron al tribunal que la declarara entredicha. Los vecinos por sí mismos no podían ser nombrados y dijeron, bueno, mira, tiene 4 hijos. Estos 4 hijos pueden ser el mayor nombrado tutor, los siguientes como protutor, los otros como órgano de los consejos de tutela y 2 de ellos tienen esposa y son fulano y fulana de tal. Y le pedimos al tribunal que nombre de ese grupo familiar a los miembros de los órganos de la tutela, que lo promovieron los vecinos. Es decir, que es importante
en nuestra solicitud de interdicción, además, decirle al tribunal a quienes puede nombrar como órganos de la tutela, ¿sí? Y acompañarlo de todos los medios de prueba que tengamos. Nombrar a las 4 personas que se van a interrogar para cumplir con lo previsto en el 396. ¿Y qué es lo que nos dice el 396? Cuando el tribunal recibe la solicitud de interdicción, debe iniciar una investigación sumaria. Sumaria significa en la que no necesita citar a nadie, no necesita notificar a nadie, porque es que como tal no hay un demandado, no hay alguien que sea llamado a contestar ni nada, pero el tribunal debe investigar. Y dice sumariamente porque no necesita de la contraparte, de ninguna contraparte, simplemente necesita investigar. ¿Y cómo lo hace? Nos lo dice el 396. Lo hace, nos dice la interdicción, no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate y oído a 4 de sus parientes inmediatos y en defecto de estos, amigos de su familia. Después del interrogatorio podrá el juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino. Piense que este interrogatorio de la persona depende de su situación, depende del estado. Si tenemos una persona que está en cama, que está en estado vegetal, pues no va a ser un interrogatorio, va a ser una inspección judicial que va a hacer el tribunal en la persona del sometido a interdicción. Un interrogatorio que consiste que el tribunal se traslade al lugar, verifique quién es el sometido a interdicción y empiece a preguntarle, mira, si la persona habla, si puede hablar, cómo te llamas, qué edad tienes, dónde vives, qué medicinas tienes, qué día es hoy, cómo te encuentras, qué sufres, qué estado mental tienes, etc. Este es uno de los casos en los que el juez incluso tiene prohibido, conforme a la ley, estoy buscando la norma a ver si la consigo, tiene prohibido dar comisión. Ok, entonces les estaba diciendo que en estos casos el juez no puede dar comisión. El juez debe hacerlo él mismo con conocimiento de causa y debe aplicar plenamente la inmediación. Estoy tratando de buscar cuál es la norma que prohíbe la comisión en este caso, pero ahorita no la encuentro, pero nos pasó cuando estábamos en un tribunal de primera instancia que uno de los sometidos a interdicción, una de las personas sometidas a interdicción vivía en Boconó. Vivía en una casería fuera de Boconó, pero tenía muchos bienes, o me acuerdo si era que tenía un salario y no lo quería sacar o no lo podía sacar y bueno, había que someterlo a interdicción. Y hubo una temporada similar a la que estábamos ahorita con una onda tropical y no se podía el tribunal trasladar a Boconó porque no había paso, porque no era vital. El tribunal comisionó a un tribunal de Boconó y le pidió al tribunal, en la primera comisión le explicó, mire, usted tiene que interrogar, preguntarle esto, verificar esto, no sé qué, El tribunal comisionado fue al lugar, lo interrogó y dejó constancia. Se presentó ante tal lugar, se habló con el ciudadano fulano de tal, quien prestó su cédula, se le preguntó su edad, su nombre, su apellido, su cédula y tal. Y más nada. Las preguntas que el tribunal, cuando devuelven las resultas, el tribunal dice, no, pero es que a mí esto no me es suficiente para saber si la persona está sometida a interdicción o no, o descartarlo. Entonces, le pidió en una segunda comisión que grabara la entrevista con el sometido a interdicción, como tratando de hacer una inmediación de segundo nivel, porque todavía el tribunal no podía ir a Boconó y no lo podían traer tampoco a Trujillo. Entonces, bueno, en ese interrogatorio cuando grabaron, el tribunal tenía muy mala cámara, no se grababa bien, no se escuchaba bien, la grabación terrible. Se hizo un tercer esfuerzo en el que el tribunal dijo, no, esto no sirve, voy a ir hasta allá. Y se hizo un viaje, el juez hizo un viaje, en ese momento recuerdo que por fuera del estado, creo que entró al lugar por Portuguesa, no me acuerdo cuál fue la ruta que él tomó, pero yo sé que fue una ruta larguísima para llegar por Portuguesa al lugar donde él tenía que interrogar al entredicho. Y dejó constancia en video con su propio teléfono el juez, me acuerdo que no fui yo, pero fue él mismo y grabó y vio todo lo que había que dejar constancia y se dio cuenta
que el sometido a interdicción era una persona que sufría un trastorno bipolar. Ahí fue cuando yo aprendí acerca del trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, él se encontraba en unos momentos en su punto de euforia, ¿sí? Y salía, trabajaba, hacía cosas, yo no sé qué y tal, era completamente funcional. Pero cuando se encontraba del otro lado, del otro extremo del trastorno, estaba tirado contra el piso, no quería pararse, no quería comer, no quería salir, no quería hacer nada, se quería morir, se quería suicidar, etc. Y era completamente infuncional. Entonces, bueno, sometido a un tratamiento cuando estaba en esos estados de depresión, además tenía episodios de ira y no quería tomar los medicamentos y no quería hacer nada y se ponía tal. Entonces el tribunal se dio cuenta en el interrogatorio que él se encontraba en ese momento, en ese episodio, pues en el episodio de la depresión, en el extremo de la depresión, de la ira, de toda la cuestión, y que por lo tanto no era funcional. Y le preguntó, pero tú tienes días que estás bien. Yo tengo, sí, le dijo, yo tengo días que estoy bien, pero ahorita me estoy muriendo, estoy tal. Físicamente estaba bien, pero mentalmente estaba en el extremo del trastorno. Entonces, bueno, ¿qué hizo el tribunal? Se dio cuenta que estaba bajo ese estado de gravedad y lo sometió a una interdicción. Más adelante después lo rehabilitaron y bueno, pasaron muchas cosas, pero lo que les quiero explicar es que es muy, muy necesario que el tribunal vaya y vea a la persona, la interrogue y además, como les venía diciendo, interrogue a 4 familiares o amigos, como nos dice el 396, ¿verdad? Ok. Fíjense que además nos dice el 733 del Código de Procedimiento Civil, nos dice que nombrará por lo menos 2 facultativos para el examen al notado de demencia y que emitan juicio. ¿Qué se hace en este punto? Si estamos en los tribunales civiles, generalmente el tribunal civil va a dirigir una solicitud al colegio de médicos, el colegio de médicos le va a enviar una terna, una lista de médicos especialistas en determinadas áreas, puede ser psiquiatría, neurología, internistas, etcétera. Y de esa lista él va a elegir a 2 que le sirvan para que emitan un juicio. ¿Qué es emitir un juicio? Realizar un informe médico que determine que la persona, el estado de demencia o el estado de debilidad de la persona. ¿Ok? Eso es lo que se hace generalmente en los tribunales de primera instancia civil. En LOGNA, que también se tramitan interdicciones, pero las interdicciones que son surgidas en la minoridad, o mejor dicho, las incapacidades que son surgidas en la minoridad, se tramitan por los tribunales de LOGNA. De hecho, eso empezó por un juicio que llevaban unas monjitas, que lástima que no está Sora Abigail, que creo que son del Vigía, un convento que hay en el Vigía. Ese juicio empezó por ahí y llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia realizó una interpretación del procedimiento y dijo que cuando el incapaz tenía esa incapacidad de antes de la mayoría, es decir, desde la minoridad, el tribunal competente para conocerlo era un tribunal de LOGNA, porque se entendía que esa persona seguía bajo las condiciones que lo hacían incapaz en su minoridad. Y conoce entonces un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Yo les voy a buscar los datos de esa sentencia para que la tengan por ahí a la mano para su estudio. Ok, en LOGNA no nombran esa terna, sino que ofician a un hospital, al Seguro Social o al Ministerio de Salud para que nombren los médicos y examinen a la persona y emitan el informe en juicio. Bueno, está muy bien. Si me interrumpes, no hay forward. Ok, entonces bueno, dice el 734. ¿Hasta aquí cómo vamos? Avísenme cómo vamos. Oh, bien, profe, bien. El Bien, procedimiento está, o sea, lo engorroso es buscar como los Se testigos. entiende, profe. Sí, en realidad el tema es la solicitud y la etapa sumaria, ¿sí? Porque fíjense que nos dice el 734, dice, si de la averiguación sumaria resultan datos suficientes de la demencia, el juez ordenará seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario. Decretará la interdicción provisional, nombrará un tutor interino con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. Por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la causa abierta a pruebas, incluyéndose las que
promuevan el indiciado de demencia o su tutor interino, la otra parte si lo hubiere, y las que el juez promueva de oficio. Además, en cualquier estado del proceso, el juez podrá admitir y aún acordar de oficio la evacuación de cualquier otra prueba cuando considere que pueda contribuir a precisar la verdadera condición del indiciado de demencia. ¿Sí? Entonces, el punto aquí en realidad es recabar las pruebas para que el tribunal en su investigación sumaria considere suficiente los datos para considerar que la persona está bajo el supuesto del 393 del Código Civil. ¿Ok? Al declarar suficientes los elementos, pues declara la interdicción provisional y nombra no solamente un tutor interino, nombra todos los órganos de la tutela de manera provisional, que es tutor, proptutor, órgano del Consejo de Tutela, interinos. Interinos quiere decir que son provisionales. Nos recordamos de un interino que fue provisional. ¿Sí? Ok, con arreglo a lo dispuesto del Código Civil. Por el hecho de haberse decretado la interdicción, quedará la causa abierta a prueba. Es decir, que fíjense que aquí no hay contestación a la demanda. ¿Sí? No hay cuestiones previas, no hay reconvenciones. ¿Qué puede pasar? El entredicho puede defenderse y puede decir, no, yo no estoy entredicho, y puede pedir experticias médicas, puede impugnar las que están presentes, los informes, etcétera, puede tacharlos, puede rechazar la demanda. Puede ser que alguna otra persona, el mismo tutor interino promueva los medios de prueba para que se declare entredicha a la persona, ratifique los medios de prueba, o puede pasar como me pasó a mí también en un juicio. Hay 3 hermanos, ¿sí? Una hembra y 2 varones. Por así decirlo, la hembra es la hermana mayor, el hermano del medio y el hermano menor. El hermano del medio sufre una especie de disminución cognitiva, no me acuerdo si fue que tuvo un accidente, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que ellos 3 están al cuidado de su mamá. La mamá, que tiene una gran cantidad de bienes, ¿ok? Está siempre al cuidado del hijo del medio. Él siempre ha sido el que la ha cuidado, el que la ha atendido. La mamá empieza a sufrir una demencia, una cuestión de demencia asociada como con un Alzheimer, después con la edad, y la mamá queda incapacitada. Este hijo del medio, que siempre ha cuidado de ella, la atiende, le paga a los médicos, le paga los tratamientos, cuida de ella, también es quien administra sus bienes, ¿ok? La hermana, que tiene un gran recelo con él porque dice que él se aprovechó de los bienes, quién sabe qué, que sea tal y no sé qué más, promueve una interdicción. Al promover la interdicción, ella en cierta forma busca que la nombren tutora, pero ella nunca se hizo cargo de la mamá, ni cubre los gastos médicos, ni nada. El hermano, que sí se hizo cargo de todos los gastos médicos y toda la cuestión, se da cuenta de que han promovido una interdicción y que seguramente esta hermana, que no ha visto completamente de la mamá y que incluso tiene planes de irse del país, promovió la interdicción, interviene como tercero adhesivo en el procedimiento de interdicción. ¿Y por qué les digo como tercero adhesivo? Porque no puede haber un tercero, no puede ser una tercería de mejor derecho, porque no se está discutiendo quién tiene un mejor derecho, sino que se está discutiendo el estado civil de una persona. Y ciertamente él no podía decir, yo no puedo negar que mi mamá está incapacitada, pero yo lo que no quiero es que la nombren a ella porque ella no ha visto de mi mamá, ella tiene planes de irse del país y seguramente se va a llevar a mi mamá y quién sabe qué cuidados le va a dar fuera del país. Entonces, él interviene como tercero adhesivo en el juicio de interdicción, logra demostrar ante el tribunal que ella está por irse al país, que tal vez no va a lograr atender debidamente a la mamá al interrogar, al formar parte del interrogatorio, y además logra demostrar que es él quien siempre ha cuidado de su mamá y le pide al juez que lo nombre tutor a él, protutor a su esposa y órganos del Consejo de Tutela a sus hijos y nueras. ¿Sí? Fíjense cómo esta persona logra meterse en el juicio a través de una figura procesal como es la tercería adhesiva, sin demandar, sin ser demandado. No da contestación a la demanda propiamente, pero su propia tercería es una especie de contestación, ¿ok? Y en el lapso de pruebas promueve todas las pruebas para demostrar que es él quien debe ser declarado, quien debe ser ordenado como tutor de su mamá, ¿ok?
y él promueve todas las documentales, los informes médicos, psiquiátricos que él tiene, de que la mamá siempre ha estado bajo tratamiento psiquiátrico y que él ha sido el que ha cubierto todos esos gastos. Efectivamente, el tribunal declara la interdicción provisional, lo nombra el tutor provisional, a la esposa la protutora, y hacia todos los miembros de la familia, y con las pruebas que hay en el proceso, al final ratifica la interdicción. ¿Cuál es la especialidad de este procedimiento? La interdicción, la etapa sumaria, ¿verdad? Porque después, sin contestación, sigue al juicio, al procedimiento ordinario en estado de prueba. Sí, ahí te están viendo los muchachos. Ajá, vaya para allá. Ok. Ajá, ¿me siguen todos aquí? Sí, Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Estoy con ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? yo estoy con el código y lo que no veo son laxos. No, porque es que no hay laxos. En la etapa sumaria no hay laxos. La etapa sumaria tarda lo que toque que tarde, ¿me entiendes? Que se interroguen a los familiares amigos, que se interrogue a la persona sometida a interdicción, que se haga el informe médico y declarada la interdicción provisional, el juicio sigue por los trámites del procedimiento ordinario que nos dice el 734, por los trámites del juicio ordinario en estado de pruebas. Y en estado de pruebas les pregunto yo, ¿qué etapa se abre en estado de pruebas? A ver, Lisana, ¿con qué inicia la etapa de pruebas? Hello. Con la admisión, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa del laxo probatorio? la promoción, La promoción de pruebas. ¿Cuántos días? 15. 15 días, vértale. Yo pensé que no iban a saber, me daba miedo ya. Porque a los dos grupos les di yo mismo probatorio. Ajá, después de la promoción de pruebas que viene. Evacuación. No, 3 días de oposición. Ah, sí, sí, los 3 días de oposición. Y después de la oposición, La evacuación. la admisión de pruebas. Ay, Y después de la admisión de las pruebas, dígalo si se equivoca, no importa. ¿Qué sí, viene después de la evacuación viene, ¿no? Ajá, ¿cuántos días? 30, 20, 30, ajá. 30. Y después de la evacuación de las pruebas que viene. Mami, vámonos. Informes. Informes, ajá, ¿cuántos días? 15. 15, ok. ¿Y después de informes? La sentencia. Si no se dictan los autos. Para mejor probar, mejor proveer. Ok. ¿Vieron? Ahí están los laxos, Luisana. Ok, o sea, hasta el momento que se hace el procedimiento en la etapa sumaria para decretar la interdicción provisional, no hay laxo. O sea, se hace No hay el laxos. proceso. Ok. A veces dura muchísimo tiempo, a veces es rapidito, de acuerdo a la capacidad que tú tengas de mover los familiares, de mover al tribunal, de llevar la logística, de buscar el informe de los especialistas. A veces se mueve rapidísimo, a veces tarda muchísimo tiempo, dependiendo de los recursos, de la disposición de la gente y todo eso. ¿Me explico? Sí, profe, ya. O sea, no, por eso no entendía, porque no veía, yo decía, ¿cómo se hace esto? Pero ya entendí que a partir de ahí, pues sí, ya es como el procedimiento ordinario a partir de las pruebas. Ok, correcto. Entonces, bueno, ok, un tema importante. Esta es una materia sensibilísima, ¿saben? Como es una materia muy sensible, el tribunal que puede iniciar de oficio el procedimiento de interdicción, como nos dice el 734, también puede ordenar la evacuación de cualquier medio de prueba que él considere importante, como por ejemplo experticias, inspecciones, puede acordar medidas preventivas, sí, puede ordenarlas incluso de oficio, ¿ok? Nos dice el 735. El juez que ejerce la jurisdicción especial en los asuntos de familia y en su defecto, ya va, por favor, no me dejas terminar.
Ok. Dice, el que ejerce la jurisdicción en los asuntos de familia y en su defecto el de primera instancia que ejerce la plena jurisdicción ordinaria es el competente en estos juicios. Pero los de departamento, que no son más que los tribunales de juicio, pueden practicar las diligencias sumarias y remitirlas a aquel sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional. Es decir, que el tribunal competente en este asunto es un tribunal de primera instancia, que es el de los asuntos de familia. Fíjense que como aquí no hay un demandante o un demandado, sino que hay un solicitante, que está el entredicho, pueden intervenir personas, las sentencias dictadas en estos procesos se consultan con el juzgado superior. ¿Qué es la consulta? La consulta es que el Tribunal Superior declara con lugar la interdicción o sin lugar la interdicción y el Tribunal Superior debe decidir revisarlo todo, ver que se cumplieron con todas las formalidades y ratificar la interdicción o revocarla. ¿Ok? Nos dice el 737, la declaratoria de no haber lugar a la interdicción no impedirá que pueda abrirse el nuevo procedimiento si se presentaren nuevos hechos. ¿Qué pasa? Pues que puede suceder que presumíamos que la persona estaba incapaz y toda la cuestión, promovimos una interdicción, pero no logramos las pruebas. Pero más adelante ese estado se agrava y es más evidente y es posible declarar la interdicción. Porque ¿qué pasa con los estados mentales? Que los estados mentales a veces no son fáciles de percatar, de ser determinados, de ser diagnosticados. Y al no ser fáciles de ser diagnosticados, puede suceder que la persona no pase desapercibido en su interrogatorio, en su examen, ¿ok? Nos dice el 738, las actas interrogatorias que deban dirigirse al indiciado de demencia, según lo dispuesto en el Código Civil, expresarán siempre las preguntas hechas y las respuestas dadas, ¿sí? Siempre debe ser especificado y cuál fue si hubo respuesta, ¿ok? 739, la revocatoria de interdicción se decretará por el juez que conoció de la causa en primera instancia a solicitud de las mismas personas que puedan promover el juicio o de oficio. A tal fin se abrirá una articulación probatoria por el lapso que fije el juez y la decisión se consultará con el juzgado superior. ¿Qué es la revocatoria? La revocatoria es lo que se conoce también como rehabilitación del entredicho. Puede ser que era una persona que tal vez estaba sufriendo de algún tipo de trastorno y fue sometido a tratamientos médicos, terapéuticos, toda la cuestión, y esa persona se rehabilitó o física o mentalmente y después, o por lo menos una persona que estaba en coma y despertó del coma o estaba en un estado vegetal y producto de las terapias, de toda la cuestión, recuperó su avidez y toda su cuestión. Y aunque tal vez no tenga toda su movilidad física, se encuentre mentalmente lúcido y capaz de proveer. Hay gente que estando incapacitada físicamente, pues su mente está funcionando y la ayuda incluso a tomar decisiones, a proveer, a trabajar, a producir, etcétera, ¿verdad? En ese caso, ¿qué se hace? Se promueve una revocatoria de la interdicción que no es más que una rehabilitación del entredicho. ¿Me explico con esto? Sí, profe. También sería como en los casos de depresión, cuando la persona ya se haya curado de depresión. De depresión, sí, de cuadros de trastornos mentales, puede dar lugar a que se habilite, ¿verdad? Ok, hablemos ahora del procedimiento de inhabilitación. Ojo con esto, ¿verdad? Que la sentencia que se produce es una sentencia que debe registrarse, ¿ok? La sentencia que debe registrarse, además, se debe producir lo que se conoce como el discernimiento. El discernimiento es la especie de credencial que se le da al tutor, a los órganos de la tutela, ¿ok? De ese discernimiento nos habla el artículo 400, ¿ok? También están las responsabilidades del tutor, que es además de cuidar a la sometida a su interdicción, a su cuidado, debe hacer un inventario de bienes, ese inventario de bienes debe establecer los gastos, ¿ok? Debe tener cuidado de que esos gastos no excedan de los activos del patrimonio del entredicho, ¿ok? Eso en cuanto a la interdicción. Ahora sigamos con la inhabilitación. Decíamos que la diferencia entre la interdicción y la inhabilitación era el estado de debilidad de la persona. Y que el entredicho se somete a una representación, en cambio que el inhabilitado se somete a un estado, a un régimen de asistencia. Y la diferencia entre la representación
y la asistencia es que en la representación, el representante, que es el tutor, sustituye al pupilo o al entredicho, ¿ok? En todos los actos civiles. Lo sustituye, lo reemplaza, se subroga en él, ¿ok? En tanto que en el régimen de asistencia, el curador acompaña, asiste, refrenda los actos del entredicho. Sin embargo, en materia del procedimiento, el procedimiento es igual al de interdicción. Las consecuencias son las que son diferentes. Pero nos habla el 740. En la inhabilitación se seguirá el mismo procedimiento que para la interdicción, es decir, se hace una investigación sumaria, hecha la investigación sumaria, el juez declara si continúa la inhabilitación o continúa en la interdicción, salvo que no podrá procederse de oficio ni podrá decretarse la inhabilitación provisional. Es decir, que cuando hablamos de un procedimiento de inhabilitación no empieza de oficio. Puede empezar solamente con la legitimidad de las personas. Ni podrá declararse una inhabilitación provisional, porque es que no hay como tal una pérdida de la capacidad, lo que hay es una disminución de la capacidad, ¿verdad? Cuando es bueno encontrar el mérito suficiente para decretar la interdicción, en los casos en que ésta fuere tramitada a instancia de parte, podrá decretar la inhabilitación si a su juicio hubiere motivo para ello. Pasa muchas veces y nos pasó varias veces en el tribunal que una persona era llevada a un procedimiento de interdicción, pero su incapacidad no era tan grave, entonces en vez de ir a la interdicción completamente, lo que se hacía era que se declaraba inhábil. ¿Ok? La revocatoria de la inhabilitación se tramitará conforme a lo previsto en el 739. Entonces, el punto de esta inhabilitación, como yo les venía diciendo, ¿verdad? Es que en vez de nombrarse un órgano de tutela, que es el tutor, el protutor, los miembros del consejo de tutela, se le nombra es un curador y el curador asiste a la persona. ¿Cuál es la consecuencia de que se le nombre un curador? Bueno, fíjense, el 411 del Código Civil nos dice, la anulación de los actos ejecutados por el inhabilitado sin la asistencia del curador no podrán intentarse sino por el mismo inhabilitado o por sus herederos o causavientes. Es decir, que una persona que es inhabilitada, que es inhábil, y realiza algún acto civil con otra, el otro no puede impugnar el acto por la inhabilidad del contratante. Es solamente el mismo inhábil, es decir, la víctima, por así decirlo, su curador o los causavientes de los que pueden pedir la nulidad de aquel negocio que haya sido celebrado por un inhábil, ¿ok? Sin la asistencia del curador. Entonces, aquí, ¿qué punto tenemos que tomar en cuenta? Si tenemos una situación de un inhábil, de una persona inhabilitada, es que siempre debe estar acompañado de actos refrendados por su curador, ¿ok? Y ese refrendado, es decir, que lo acompañe, que lo asista para que esos negocios jurídicos sean válidos y no vayan a ser revocados posteriormente, ¿verdad? Ok. Y bueno, se puede revocar cuando la causa haya cesado, la causa que le originó haya cesado. Bueno, fíjense, espérenme un momentito que voy a prender la luz. Ya va. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ajá, por aquí tengo una pregunta, a ver. Profe, me quedó una duda del artículo 736. Dime, Luzana, ¿qué duda? Esa consulta que se eleva Al al juzgado tribunal, superior. ¿eso se hace siempre como para modo de ratificarlo o lo tienen que hacer los interesados? No, siempre, siempre. De hecho, es obligatorio. La consulta es obligatoria, ¿sí? Estos procesos se consultarán. No dice se podrán, dice se consultarán. Todos los procesos se consultarán. Y de hecho no es a solicitud de parte. Debe ser parte de la decisión del tribunal que declaró con lugar o declaró sin lugar la interdicción, deben ser sometidos a consulta con un juzgado superior. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bueno, miren, chicos, esto era en cuanto a los procedimientos de interdicción o inhabilitación.
Algo que les quería como aclarar, no sé si tal vez lo sepan o no, pero bueno, como para refrescar. El tutor es el representante del entredicho. El protutor es como decir el contrapeso de las decisiones del tutor. Es decir, el tutor siempre tiene que consultarlas con el protutor. Es como decir papá y mamá. Pero el protutor no tiene la representación del entredicho, solamente la tiene el tutor. Y el órgano y el consejo de tutela, que es otro órgano de la tutela, es como quien dice un órgano colegiado que toma decisiones en cuanto a la administración de los bienes, en cuanto a la disposición de los bienes, que el tutor no las puede tomar. El tutor solamente administra, más no dispone, representa, pero no tiene capacidad de disposición. Cualquier decisión que tenga que ver con la disposición debe ser sometida al consejo de tutela. Es decir, que se le tiene que pedir al consejo de tutela, se reúna, delibere, levante un acta y decida sobre aquello que se quiera hacer, como por ejemplo vender bienes, como por ejemplo adquirir deudas, etcétera, con respecto al entredicho. Ok, seguramente después van a surgir dudas, pero estas vamos a irlas disipando a medida que ustedes les surjan, las pueden ir dejando en el grupo. Ahora bien, de esta misma unidad, el siguiente tema que nos tocan son los divorcios, ¿ok? Los procedimientos de divorcio. Yo no los voy a explicar acá hoy para darles oportunidad a que ustedes lean en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil los diversos tipos de divorcio, pero se los voy a colocar en el chat para que ustedes investiguen. Vamos a empezar desde el más amplio, que es el divorcio contencioso, que está previsto en el artículo 185 del Código Civil y que tiene una serie de causales que dirán ustedes, bueno, pero ¿para qué quiere hablar la profe de las causales de divorcio? Porque cada una de ellas pues tiene una manera de probarse y tiene unas consecuencias. En el 185 está las causales del procedimiento de divorcio contencioso, ¿verdad? Y el procedimiento de divorcio contencioso como tal está previsto en los artículos 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Sí, mi amor, yo sé, ya va. ¿Ok? 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Además del procedimiento de divorcio, está el divorcio 185A del Código Civil, que es un procedimiento, por así decirlo, por una causal específica, que es la causal de la separación de hechos por más de 5 años. ¿Ok? Es un procedimiento más expedito, ahí está en el Código Civil, ahí se los voy a dejar también para que ustedes lean la causal. Ese es el segundo procedimiento de divorcio. Vamos. Luego está la separación de cuerpos, que la separación de cuerpos puede ser contenciosa como puede ser de mutuo acuerdo. La contenciosa se tramita por los trámites del 754 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, está por los trámites del 754, 762 del Código de Procedimiento Civil, ¿ok? Y está después también la separación de mutuo acuerdo, que conlleva a la separación de bienes y a la separación de cuerpos, ¿ok? Ahí van 1, 2, 3, 4 procedimientos de divorcio. Y finalmente está lo que se conoce como el divorcio express, o el divorcio por desafecto e incompatibilidad de caracteres, que no está procedimentalmente hablando previsto en en los códigos, sino que ha sido una interpretación de la sala constitucional, ¿ok? Que estableció que, bueno, ante la incompatibilidad o el desafecto, que bueno, primero estableció en una sentencia, que la sentencia 693, del Código de 693, estableció que se pueden divorciar los cónyuges por otras causales distintas a las del 185, porque antes se planteaba que las causales de divorcio eran taxativas. ¿Ok? Esta sentencia 693 planteó que el divorcio puede ser por causales distintas a las del 185, ¿ok? Y estableció que cuando uno de los cónyuges tenía un desafecto, es decir, una situación en la que su consentimiento ya no estaba prestado para el matrimonio, podía pedir el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, por desafecto o por incompatibilidad de caracteres. Esa fue la sentencia 693.
Luego viene la sentencia 1070 que estableció el procedimiento para tramitar esos divorcios por desafecto o incompatibilidad de caracteres. Y que después determinó que pues era jurisdicción voluntaria, que es inapelable. Hijo, me estás interrumpiendo, no vamos a ir para ningún lado. Bueno, vaya para allá, que me quedan unos minutitos. Ok, estableció que era jurisdicción voluntaria, que es inapelable, que es irrecurrible, que es no hay contradicción, ¿ok? Y que incluso estableció que no basta con la simple manifestación de una de las partes al divorcio para que prospere, no necesita ni siquiera pruebas, el desafecto ni la incompatibilidad de caracteres, y eso es partiendo de que estos son hechos negativos. De todas maneras, esto nosotros lo vamos a profundizar en una próxima clase. Yo se los voy a dejar para que vayan leyendo en los códigos. Les acabo de hacer la enumeración de los procedimientos, pero se los voy a colocar acá en el chat para que lo tengan, los vayan leyendo, si es posible esta noche, en el código, en el Classroom están cargadas las sentencias y el material para que ustedes vayan investigando sobre estos temas y vayan haciendo sus propias conclusiones, ¿ok? Al yo cargarles aquí el video en los grupos de Telegram, ustedes revisan el Classroom, revisan los códigos y van haciendo las preguntas. Quinto año A, puede hacerlas en el transcurso de la semana para que las discutamos en la próxima clase. Y quinto año F puede hacerlas en el transcurso de la noche para que las discutamos en lo que queda del módulo por el día de hoy, ¿verdad? Igualmente las pueden hacer después, fuera del horario. Ustedes saben que cuando yo me conecte, pues les voy a ir respondiendo. Y si no, pues en la próxima clase ya saben que tenemos pendiente hablar de los procedimientos de divorcio. Hijo, no te voy a llevar para ningún lado, porque no me dejas terminar. Bájate pues un momentito. Sí, yo quiero ir. Ok, bájate para poder terminar, hijo, que no me deja. Ok, bueno, no sé si hay preguntas aquí en este punto. No, profe, pues estaba leyendo eso del divorcio, pero sí, eso ha evolucionado mucho, como usted dice anteriormente, pues los motivos eran taxativos para poder aprobar el divorcio, eso ya con la jurisprudencia, pues Y era complicadísimo divorciarse, ¿saben? O sea, tenías que tener una causal de esas que está en el 185, que son 7 nada más, o en un 185A. Y si no estabas dentro de esa causal de divorcio, buscar que el otro se separe de cuerpo, mantenerse un año separado de cuerpo y después pedir la conversión en divorcio. O decir que estaba separado por más de 5 años y tramitar un 185A. Y si no, seguir casado con esa persona con la que no querías estar casado, con la que no te sentías feliz ni nada, no sentías amor ni nada de eso, siendo infeliz, teniendo un problema familiar, generando un problema familiar que a la vez repercute en lo social, en lo familiar, en cantidad de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema del divorcio pues era mal visto, porque éramos una sociedad mucho más conservadora, se alega que era por la protección de la familia, pero en realidad pues se dio cuenta que era más bien generar más un problema social que resolverlo. Entonces fue cuando se habló de la teoría del divorcio remedio, las áreas sociales, la sala de casación social, la materia de protección, fueron como quien dice punta de lanza en el tema del divorcio remedio, que fue una tesis que se fue manteniendo durante muchos años. Hoy ya no se habla del divorcio remedio, sino que se habla del divorcio por desafecto, por incompatibilidad de caracteres. ¿Okay? El divorcio remedio era como quien dice, fue como la puerta para todas estas teorías que llevaron al divorcio a una evolución, que ahora es express. En otros países del mundo es incluso administrativo, en Estados Unidos, en México, en muchos países. Usted ante un registrador hace una solicitud y dice me quiero divorciar y el registrador que lo casó le notifica a la otra parte y al notificarle a la otra parte pues simplemente se procede después al divorcio. Es un acto administrativo. Nosotros todavía seguimos conservándolo bajo la jurisdicción, ¿sí? Pero bueno, como les decía, pues esto va a quedar para que ustedes lean a profundidad en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil. En el Código Civil a partir del artículo 185, ¿ok?
Y en el Código de Procedimiento Civil, a partir de los artículos 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Un tema que es importante que tomen en cuenta son las disposiciones comunes del divorcio y la separación de cuerpos que están en el 191 y siguientes, ¿ok? Que eso también lo vamos a discutir, si Dios lo permite, en nuestra próxima clase, luego de que ustedes lean el material y la clase. Bueno, preguntas por aquí. Ya vamos a terminar. No, profe, todo bien. Una lucha titánica aquí contra un mordelón. Ujú. Todo bien, entonces, hasta aquí. Voy a sortear ahorita en los grupos un número para que hagamos el esquema del procedimiento de la interdicción y la inhabilitación. ¿Ok? Bueno, si no hay más nada que comentar, voy a detener la grabación. Ujú.